Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro El material de Set y comenzamos capítulo. El capítulo 18, titulado El concepto de Dios, la creación y los tres Cristos. Bien, este es el penúltimo capítulo del libro El material de Set y es un capítulo superando todos los anteriores. Es un capítulo sumamente abstracto, metafísico, en el que Set nos va a hablar del concepto de Dios, un concepto aún hoy en 2022, respecto de esta información dada en los 60, un concepto sumamente disruptivo con respecto al concepto que tenemos o a los diversos conceptos evolucionarios que tenemos los estudiantes de espiritualidad expresa, ni que decir tiene ya el concepto de Dios de las religiones evolutivas o el concepto de Dios del mundo. Entonces, debido a ello, pues no sé cuántas sesiones nos va a llevar ver este capítulo. No tiene una especial extensión de por sí, pero le encuentro muchísima relación con algunos conceptos sobre el yo soy y sobre las diferenciaciones iniciales del yo soy para dar lugar a la exploración espaciotemporal que se contienen en el libro Durantia, con lo cual pues aventuro que la armonización de Set con el libro Durantia y con otros textos pues va a ser necesaria e intensa. Por lo tanto, pues sin saber el número de sesiones que va a tener esto, vamos a comenzar sin más en la página 237 del libro regular, que dice así. Capítulo 18. El concepto de Dios, la creación, los tres Cristos. Comienza redactando Jane. Expuesto de una manera sencilla, este es uno de los breves pasajes que explican el concepto de Set respecto a Dios. Y ahora nos vamos a ir agarrando a lo primero que podamos, a una silla, a donde estemos, porque empieza Set a desgranar su particular explicación de este concepto avanzadísimo, disruptivo con respecto de otros conceptos que tenemos sobre Dios. Dice así: no es humano en tus términos, aunque ha pasado a través de etapas humanas. Hay que entender, Dios es todo lo que es. Así le llaman unánimemente los reveladores. Por lo tanto, Dios ha pasado por etapas humanas, dado que nosotros formamos parte de todo lo que es. Entonces, necesariamente Dios ha pasado por estas etapas. Y aquí el mito budista se aproxima muchísimo a la realidad. No es un individuo, sino un gestalt de energía. No es un individuo. Y aquí nosotros, para afrontar las explicaciones que vamos a tener que ir desgranando de esta lectura, vamos a dar un pequeño antecedente que se basa un poco pues en el concepto del libro Durantia y en los conceptos avanzados de Dios que tenemos en los textos modernos. Vamos a partir de un Dios, causa primera, conocido como el yo soy, único, por lo tanto, todo, por lo tanto, absoluto. En nuestra particular concepción de la realidad sucesiva lineal, primero y también último, a la vez es eterno, existe desde siempre, superando esa concepción lineal. Este yo soy, según el libro de Durantia, sufre dos tandas de diferenciaciones internas. Una primera tanda en la cual surgen tres conceptos,
de Dios, 3 diferenciaciones internas. No vamos a entrar en la explicación de estas 3 diferenciaciones internas porque entonces no seguiríamos leyendo aquí, sino que tendríamos que irnos al libro Durantia. Y luego hay una segunda tanda de diferenciaciones en 7 con las cuales comienza la exploración espaciotemporal, como una de las infinitas exploraciones que realiza esta entidad que, siguiendo a Set, vamos a seguir llamándole todo lo que es. Pues bien, entonces tenemos ahí 3 fases de Dios. El yo soy, el de las diferenciaciones internas, que surgen 3 diferenciaciones internas en ese yo soy, y luego a partir de ahí las 7 diferenciaciones. Pues bien, en algún punto de las 3 diferenciaciones internas, en algún punto surge la filiación, como una manifestación creadora, que precisamente resulta causada por, ahora veremos cómo lo explica Set, el anhelo de expresar un conjunto de ideas que surgen en el yo soy. De ahí surgen las diferenciaciones internas, surge la filiación y después imaginemos una esfera con infinitos radios, desde el centro hasta los infinitos puntos de la superficie de la esfera. La exploración espaciotemporal sería una de las infinitas exploraciones. Es la que nosotros conocemos, puesto que ahora mismo somos porciones de conciencia divinas que estamos explorando precisamente el espacio-tiempo, pero habría infinitas exploraciones. Con lo cual, ahí tenemos varios niveles. Tenemos el nivel del yo soy, el nivel del yo soy diferenciado, el nivel del yo soy creativo con afiliación y el nivel del yo soy ya en la exploración espaciotemporal, que es la nuestra, que bueno, como veremos, el libro Durantia describe que este yo soy entra autodistribuido, diferenciado de nuevo internamente, en 7 manifestaciones, de las cuales 3 son personales, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Bueno, pues ya un poquito explicados estos niveles, vamos a continuar con esta lectura de Set, porque haremos referencia a esta explicación frecuentemente. Dice, no es un individuo, sino un gestalt de energía. Gestalt de energía, pues bien, en los niveles yo soy y conjunto Dios-filiación, es energía pura de pensamiento. En los niveles de 7 manifestaciones y a partir de ahí toda la exploración espaciotemporal, es pensamiento manifestado en el diseño espaciotemporal. Pensamiento que en el último nivel del diseño espaciotemporal simula la materia. Todo lo que vemos es Dios. No es un individuo, sino una gestalt de energía, dice Set. Continúa. Si recuerdas lo que dije respecto a la forma en que el universo se expande y que eso nada tiene que ver con el espacio, entonces quizás puedas percibir nebulosamente la existencia de una pirámide psíquica de conciencia interrelacionada y en constante expansión. Una pirámide psíquica. Bueno, vamos a pararnos porque si leemos todo el párrafo vamos perdiendo el hilo. Dice, si recuerdas lo que dije respecto a la forma en que el universo se expande y que eso nada tiene que ver con el espacio, efectivamente, si acudimos al libro Durantia, pues ahí vamos a ver perfectamente cómo se diferencia el espacio como elemento del diseño de la exploración espaciotemporal, se diferencia el espacio de la expansión del universo. Es decir, lo que es la energía que va a manifestar a Dios es algo diferenciado del espacio. El espacio es un elemento de diseño previo generado por el conjunto de oscilación para que luego el conjunto de oscilación pueda manifestar una expansión del universo dentro de ese espacio previamente establecido. La lectura en el libro Durantia son los documentos 12 y 13. Es una lectura muy compleja, pero es una lectura muy interesante. Aquí se te está haciendo una referencia conceptual
muy similar a la que aparece allí. Si recuerdas lo que dije respecto a la forma en que el universo se expande y que eso nada tiene que ver con el espacio, entonces quizás puedas percibir nebulosamente la existencia de una pirámide psíquica de conciencia interrelacionada y en constante expansión. Efectivamente, volvemos a ver una correlación con el libro de Urantia. Hemos hablado habitualmente para explicar la personalidad multidimensional que somos, hemos recurrido al ejemplo del árbol de conciencia. Un árbol con un tronco, imaginaos un tronco que nace de una esfera, nace el tronco como en el planeta del Principito, ¿no? Bueno, pues al ejemplo nos va a servir el planeta del Principito y nace un árbol. Bueno, pues el planeta del Principito es la realidad originaria, es el entorno del yo soy y del conjunto de Dios-filiación. Yo soy como primera causa y después, inmediatamente después, causalmente, el conjunto de Dios-filiación, porque ya la creación surge. Vamos a ver cómo hace referencia Seth a ello. Pues bien, la expansión de la conciencia dentro de la exploración espaciotemporal se realiza como un gran árbol de conciencia que va ramificándose hasta llegar a una fragmentación múltiple, completa, total, que serían las hojas del árbol. Ese es el ejemplo. Aquí lo describe Seth como una pirámide psíquica de conciencia interrelacionada y en constante expansión. Recordemos el símil del árbol, que crea simultánea e instantáneamente universos e individuos a los que se ha dado, a través de los dones de perspectiva personal, duración, comprensión psíquica, inteligencia y validez eternas, a los que se ha dado, a esos universos e individuos a los que se ha dado esta conciencia se da para generar, para manifestar, para expresar, para crear universos e individuos. A través de los dones de perspectiva personal, personalidad, duración, tiempo, comprensión psíquica, mente, inteligencia, organización y validez eternas. Validez eternas. Esto es una exploración del espíritu. En ese sentido tiene una validez eterna. Bueno. Sigue diciendo, este gestalt psíquico absoluto, imaginemos de nuevo el planeta del Principito, que es el entorno yo soy y conjunto Dios-filiación, entorno del espíritu, y el árbol que surge de él, que es ya la conciencia del espíritu penetrando en el espacio-tiempo y explorándolo, ramificándose por niveles y fragmentándose múltiplemente. Ese pensamiento en el espacio-tiempo se densifica y se manifiesta como energía. Este gestalt psíquico absoluto en constante expansión e instantáneo, que tú puedes llamar Dios si así lo prefieres, está tan seguro en su existencia que puede constantemente romperse y volverse a construir. Quiere decir Seth, hay un dinamismo absoluto. Dios no es algo estático, es algo absolutamente dinámico que desde su núcleo originario, por explicarlo de alguna manera, todas estas explicaciones son siempre burdísimas en comparación con la comprensión real de la naturaleza absoluta, infinita y eterna de todo lo que es de Dios, pero lo tenemos que explicar de alguna forma para atisbar un poquito estos conceptos abstractos que nos da Seth. Pues bien, ese dinamismo continuo crea y destruye dentro de la exploración espaciotemporal. En cuanto comienzan los niveles de energía-materia, es una constante creación y destrucción. Y esto es lo que va manifestando y expresando ese árbol de conciencia que procede del espíritu, del conjunto de Dios-filiación. Tenemos que seguir entendiendo a Dios como todo lo que es, aunque nosotros diferenciemos sucesivas fases de realidad, en realidad todas estas transacciones se producen dentro de esa misma entidad que es todo lo que es.
Su energía es tan increíble que ciertamente da forma a todos los universos. Parece que sigue calcado al libro Durantia. Y puesto que su energía está dentro y tras todos los universos, sistemas y campos, fijaos que no habla del universo, habla de los universos. El libro Durantia lo explica en el mismo sentido. Y puesto que su energía está dentro y tras todos los universos, sistemas y campos, todos los niveles dimensionales, todos los planos, ciertamente se percata de cada gorrión que cae. Podría decirse en un sentido de texto evangélico, de cada pelo de tu cabeza se percata. Puesto que Él, aquí con mayúsculas, es cada gorrión que cae, puesto que Él es cada pelo de tu cabeza. Eso es un poco el sentido de todo lo que es. No hay nada que no sea Dios, no hay nada que no sea todo lo que es, expresándose infinitamente. Continúa Jane. Sin embargo, como ya se mencionó antes, en el material de Set no pasan desapercibidas cuestiones más profundas que tengan que ver con el principio de la conciencia y la realidad. Principio, la realidad originaria. Dios en el sentido filosófico de yo soy, de un yo soy eterno y absoluto. En el material de Set no pasan desapercibidas cuestiones más profundas, dice Jane, que tengan que ver con el principio de la conciencia y la realidad. En verdad creo que este material en particular puede estar a la altura, dice Jane, la información que da Set, de los mejores escritos metafísicos de nuestro tiempo. Bueno, mejores. En fin, los mejores escritos metafísicos están en los textos revelados, indudablemente, dados a lo largo de la historia de la humanidad, entre los cuales, pues ahora mismo los de los siglos XX-XXI pues son extraordinarios en ese sentido metafísico. Por esta razón voy a continuar este capítulo con extractos de las sesiones 426, 427 y 428. Jane Roberts y su marido Rob numeraban cada sesión que tenían con Set. Bueno, pues dice que en esas sesiones 426 a 428 Set inició una explicación más a fondo del espacio, tiempo y realidades probables, y luego nos llevó paso a paso a una discusión sobre Dios. Pues bien, las va a extractar en este capítulo 18. Y comienza citando literalmente a Set. Tu idea de espacio y tiempo está determinada por tu estructura neurológica. Bueno, esto ya viene reconocido en todos los textos posteriores, por supuesto, pero en el libro Durantia ya habla de que la percepción de tiempo y espacio depende del diseño de conciencia en cada uno de los niveles dimensionales. Cada uno de los niveles dimensionales requiere un diseño de conciencia específico, un diseño restrictivo. La mente del espíritu, según penetra en el espacio-tiempo, una de las características que manifiesta es la involución. La involución va generando niveles de conciencias cada vez más fragmentadas, el paso de la unidad a la multiplicidad, y esas conciencias cada vez están más limitadas. Entonces, la apreciación, la percepción del espacio y del tiempo, dice Set, está determinada por la estructura neurológica de cada una de esas conciencias. Por eso no percibimos igual el espacio y el tiempo aquí en séptimo nivel dimensional físico-material, en esta concreta dimensión que estamos viviendo nosotros en el planeta Tierra, no la percibimos igual que en otros niveles dimensionales, en los que las conciencias tienen una diferente estructura neurológica. Si enlazamos un poco con lo que dice Crión, serían diferentes implantes de diseño restrictivos de la mentalidad y de la operativa de la mente. Es decir, que la idea del espacio y el tiempo depende de la configuración de diseño de las mentecitas de esas porciones de conciencia que se sitúan como personajes
a explorar infinitas posibilidades. Cada tipo de conciencia tendrá una estructura neurológica y una percepción concreta del tiempo y del espacio diferente de las de otras conciencias en otros niveles dimensionales. En este caso, Seth se está refiriendo a... está hablando con Rob. Seth Jane están hablando con Rob, con lo cual se está refiriendo a la estructura neurológica nuestra humana. Y dice, el disfraz está tan astutamente ejecutado y creado por el yo interior, la conciencia de sexto nivel dimensional, que genera un personaje en séptimo nivel dimensional. Ese es el yo interior. El disfraz está tan astutamente ejecutado y creado por el yo interior, tan sofisticadamente, que debes, por necesidad, enfocar tu atención en la realidad física que se ha creado. No tienes más remedio que vivir como personaje físico-material la aventura experiencial en el nivel físico-material, en el concreto escenario terráqueo, terrestre, de la Tierra, urantiano, que se ha programado por tu yo interno. No tienes más remedio, no puedes evitarlo. Las drogas psicodélicas alteran funciones neurológicas y por lo tanto pueden dar ciertos leves destellos de otras realidades. No solo las drogas psicodélicas, sino también, pues, por ejemplo, las medicinas ancestrales, las utilizadas tradicionalmente por los chamanes. Pues bien, no solo esto, sino ahora mismo, pues ya en las últimas décadas, en fin, determinadas técnicas que podemos acudir a ellas porque ya están debidamente sistematizadas, pues nos permiten tener leves destellos de otras realidades dimensionales. También drogas psicodélicas, medicinas ancestrales y técnicas confeccionadas ad hoc para que ahora mismo podamos ya expandir nuestra percepción, realizarla, como se dice, extrasensorial, más allá de los sentidos físicos. Lo que dice Seth aquí es, tenéis una conciencia específicamente diseñada para vivir la aventura que previamente se determinó que se quería vivir, para explorar, con el propósito de explorar las situaciones en un concreto contexto de densificación de energía, que es el material, que queríais explorar. En concreto, pues aquí, ¿qué estamos explorando? Pues la dualidad de los opuestos, del bien y el mal, con unos, en fin, cuerpos físicos, pues todo lo que ya conocemos nosotros. Por supuesto, sigue diciendo Seth, estas realidades, esas otras realidades que solo podemos tener leves destellos, pues a través de, en fin, técnicas o drogas psicodélicas o medicinas ancestrales, estas realidades existen, bien sea que las percibas o no. Repito, dice Seth, por supuesto estas realidades existen, bien sea que las percibas o no, bien sea que te lo creas o no, existen. Y fíjate, esta frase de Seth ya simplemente por sí misma, pues a un estudiante de espiritualidad, finalmente debe llevarle a decir, bueno, pues si existen y podemos tener leves destellos de ellas, pues vayamos a ello. Luego nos dirán, Seth, entre otros, que además es conveniente intentar expandir tu conciencia en este sentido concreto. La espiritualidad tiene muchas vertientes. Esta es una de ellas, la de la expansión de la conciencia en la experiencia, en este sentido concreto. Luego hay muchas otras, la de la mentalidad, la de la energía, pues etcétera, etcétera. En realidad, el tiempo, entre comillas tiempo, existe mientras las pulsaciones saltan hacia las terminales nerviosas. Es un diseño. Entonces, nuestra percepción se basa en pulsaciones interrumpidas, nerviosas, tic, 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 y eso nos da la sensación de tiempo, eso dice Seth. Debes entonces experimentar lapsos de tiempo, puesto que este no es un proceso simultáneo. La simultaneidad es la naturaleza del yo soy. Es una mente infinita
que vive infinitos acontecimientos simultáneos. En cuanto se baja del nivel yo soy al nivel humano, pasando por todos los niveles intermedios, todísimos, muchísimos niveles intermedios, pues se va realizando un diseño de percepción de sucesividad lineal. Es lo que está diciendo ahora mismo Seth, que se realiza a base de introducir lapsos de percepción, de forma que es como pequeñas interrupciones que hacen que la percepción sea finalmente una linealidad temporal. Debes entonces experimentar lapsos de tiempo, puesto que este no es un proceso simultáneo, hablando de la experiencia humana. El pasado, presente y futuro parecen sumamente convincentes y lógicos, cuando debe haber un lapso entre cada experiencia percibida. Gracias a esos lapsos de esas pulsaciones nerviosas, tic, 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 no es toda la vez un tic simultáneo de todo, tic, no, es tic, tic, tic. Pues gracias a eso, nosotros, dice Seth, configuramos la percepción temporal lineal. Y entonces el pasado, el presente y el futuro parecen sumamente convincentes y lógicos. Dice, es un diseño sofisticadísimo. Lo dice previamente. Sigue diciendo, en muchas otras estructuras de personalidad no existe tal lapso. En otros niveles dimensionales, el diseño de operativa de la mente, de las conciencias, no tienen ese lapso porque no está programado que vivan experiencias en las cuales el tiempo sea una pesada losa. Entonces, bueno, dice, hay otras estructuras de personalidad en las cuales no existen esos lapsos y por lo tanto no hay percepción de temporalidad lineal. Los sucesos se perciben simultáneamente en esas otras estructuras de personalidad. Las reacciones son asimismo casi instantáneas, según tus términos. Esto lo represento a veces como toda la vez. ¿Por qué? Porque la mente no está limitada y tiene canales suficientes como para vivir diversas experiencias simultáneas. El crecimiento y el desafío se definen no en términos de logro o desarrollo en el tiempo, como ocurre en la Tierra. El crecimiento y el desafío, el reto, en esas otras realidades, no se definen en términos de logro o desarrollo en el tiempo, sino más bien en términos de intensidades. Bueno, esto no lo podemos comprender. Podemos comprender el crecimiento y el desafío, retos, en términos de desarrollo en el tiempo y logro. Quiero algo, pues empiezo a hacer por conseguir ese algo y finalmente lo consigo. Bueno, pues en otras realidades dice que es una cuestión de intensidades. No lo podemos entender. Tal personalidad es capaz no solo de reaccionar y apreciar el evento A, digamos, en tu tiempo presente, sino experimentar y entender el evento A en todas sus ramificaciones y probabilidades. Bien, aquí introduce Seth de nuevo ese concepto del que ya nos ha hablado de las realidades probables. Nosotros aquí vivimos una secuencia lineal dramatizada histórica, una. Pero esta secuencia lineal dramatizada histórica que vivimos, por ejemplo, uno mira hacia atrás en su vida y puede reconocer una linealidad. Yo como identidad he vivido en este segundo esto, en este segundo esto, en esta hora esto, en este día esto, en este mes esto. En cada año he ido viviendo una cosa y tengo una percepción continuada de toda mi vida lineal. Dice Seth, en otros sistemas de realidad no se percibe solamente una línea, sino se perciben muchas líneas paralelas, realidades posibles paralelas. Tengo que matizar que cuando Seth utiliza el término probable, a mí me parece más adecuado el término posible. Entonces, aquí vivimos una de entre infinitas posibilidades, una sola, pero realmente
la conciencia en otros niveles experimenta las infinitas posibilidades, y este es el concepto de realidades probables de Seth. Por eso dice que una personalidad de otro nivel dimensional, de otra realidad, es capaz no solo de reaccionar y apreciar el evento A, digamos, en tu tiempo presente, sino experimentar y entender el evento A en todas sus ramificaciones y posibilidades. Es decir, no es monocanal, no es un solo canal de comprensión que hace una sola línea, sino que imaginaos que vosotros a cada decisión que habéis tomado en vuestra vida se desgajasen otras 2 o 3 posibles decisiones alternativas que no tomasteis, y eso generase otra realidad diferente para vosotros. Pues bien, la conciencia en un determinado nivel superior, igual que aquí la conciencia de este personaje vive su línea y la de otro personaje vive su línea, en un nivel superior se viven todas las líneas paralelas posibles. Tal personalidad es capaz no solo de reaccionar y apreciar el evento A, digamos, en tu tiempo presente, sino experimentar y entender el evento A en todas sus ramificaciones y probabilidades y posibilidades. Sigue diciendo Seth. Obviamente, tales personalidades necesitan muchísimo más que los sistemas neurológicos con los que estáis equipados actualmente. Claro, porque la mentecita material con la que actuamos los humanos está limitadísima, es monocanal, cuando esto es el opuesto a la realidad originaria, que es infinito multicanal. Imaginaos que aquí solo podéis hacer una cosa a la vez. Imaginaos poder hacer infinitas cosas a la vez. Esa es la mente de Dios, del yo soy, del conjunto Dios-filiación. Tales personalidades necesitan muchísimo más que los sistemas neurológicos humanos con los que estáis equipados actualmente. Tu propio sistema neurológico es físico. Tenemos un cerebro y con ese cerebro, pues, es uno de los elementos del diseño que permiten que estas experiencias sean monocanal, más unos implantes limitativos del diseño brutales, de la operativa. Porque el cerebro puede hacer mucho más de lo que hace. Aquí es que además lo hemos limitado. Tu propio sistema neurológico es físico, pero está basado en tus propias capacidades internas, como son ahora. Está adaptado al propósito de estas experiencias, en las cuales hay una línea. Entonces, tú diferencias tu ahora de tu antes y tu después. Es la materialización de un marco psíquico interno. Un marco psíquico interno. Voy a explorar este contexto físico-material humano. Ese yo interno genera un marco psíquico y luego el personaje aparece configurado formalmente como un cuerpo material, pero responde a un previo marco psíquico diseñado para vivir esas experiencias. Ese marco psíquico luego es la porción de conciencia que ocupa ese cuerpo y actúa a través del transformador bioquímico que es el cerebro. Muchas otras estructuras de personalidad no necesitan un marco perceptivo materializado como este. No quieren en ese momento tener estas experiencias, quieren tener otras experiencias y no necesitan un marco psíquico tan limitado como para ser monocanal, como para actuar en un cuerpo físico. Muchas otras estructuras de personalidad no necesitan un marco perceptivo materializado como el vuestro, pero siempre está presente una cierta organización psíquica interna, un marco psíquico adecuado al tipo de experiencia que se quiera tener en cada uno de los niveles dimensionales en los que se quiera tener.
El árbol de conciencia tiene hojitas en todas las ramas. Tu tiempo, pasado, presente y futuro, como lo concibes, sería experimentado enteramente como presente para muchas de estas personalidades. En algún momento, pues los reveladores recurren a un símil que se puede comprender. Si nuestra vida es una línea temporal, imaginaos que esa línea la doblas y haces un círculo y tu conciencia se sitúa en el centro del círculo y ves toda tu vida a la vez. Pues ese es otro marco psíquico de conciencia diferente del nuestro, que nosotros solo vemos el punto en el que estamos en cada momento en esa línea. Repito, juntas la línea por sus extremos, generando un círculo, te colocas en medio y ves todo el círculo a la vez. Ves toda tu vida una vez. Esto también se entiende con el ejemplo de que, pues bien, antes cuando el cine se hacía con película, con el film, con esas 24 diapositivas por segundo, pues tú tenías que ir viéndolo. Y en fin, te podías quizás parar y dar un poquito marcha atrás. Ahora con los sistemas digitales, tú te vas a un determinado segundo de la película, a este, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro. Bueno, pues eso son símiles que representan diferentes operativas mentales, que es lo que quiere decir Seth que ocurre. Seth está antecediendo ahora con todo esto del tiempo y de las operativas mentales para luego hablar del concepto este de Dios suyo tan particular. Lo hace así con estos antecedentes. Imagina entonces el pasado, presente y futuro como un trazo de línea única de la experiencia en tus términos. Sin embargo, la línea continúa indefinidamente. Otras estructuras de personalidad de otras dimensiones podrían entonces, teóricamente, observarlo desde una infinidad de puntos de vista. Lo que tú observas como una línea, una estructura de personalidad con un marco psíquico diferente, con una estructura neurológica diferente en su conciencia, puede observar lo que es tu vida, que tú la percibes como algo lineal, desde muchos otros puntos de vista, desde una infinidad de puntos de vista, porque él se está refiriendo a personalidades multicanal. Bueno, si dice desde una infinidad de puntos de vista, serán personalidades infinito multicanal. Se estará refiriendo, en fin, a personajes de los niveles muy cercanos al espíritu o al mismo espíritu. Sin embargo, hay mucho más que esto. La línea sencilla que representa la experiencia física, la línea simple, es meramente la hebra superficial a lo largo de la cual pareces viajar. Lo que tú percibes es todo el filamento, por lo que cuando vislumbras otras dimensiones, te ves obligado a pensar en términos de observadores muy por arriba de la hebra, viendo abajo hacia ella desde cualquier punto de vista dado. Imaginaos que nosotros tenemos una experiencia, un acontecimiento, y lo vivimos desde el punto de vista físico-material y de esta concreta dimensión nuestra, físico-material, humana, aquí en el planeta Tierra. Pues bien, dice Seth, otros observadores desde otros puntos de vista pueden observar ese mismo acontecimiento no desde la perspectiva de una sola dimensión, de un solo nivel, sino de infinitas dimensiones de los 7 niveles dimensionales. Y aprecian una multitud de matices muchísimo más allá de lo que vosotros percibís. ¿Qué nos quiere decir Seth?
que no es que no ocurran los otros matices porque nosotros no los veamos, que nuestra interacción siempre es multidimensional, aunque tengamos nuestra conciencia enfocada en una línea solo de la multidimensionalidad, pero hay infinitas líneas, infinitas hebras. Y desde otro punto de vista se pueden ver todas las repercusiones de, por ejemplo, la civilización humana, no solamente desde el punto de vista físico-material, sino desde el punto de vista multidimensional infinito, que las tiene, que las tiene. ¿Por qué insiste la espiritualidad en decirnos, no sois conscientes, por ejemplo, en las últimas décadas, del trabajo que hacéis a nivel universal con vuestro aumento de conciencia? Nosotros decimos, pues no. Realmente, por ejemplo, esto lo dice Crión, realmente no somos conscientes. Pues algún día seréis conscientes de la relevancia y trascendencia de los efectos multidimensionales de vuestra actuación en la Tierra. Pues a esto se está refiriendo Seth. Nosotros en la Tierra vivimos nuestra aventura y resulta que esto, desde una perspectiva multidimensional, tiene unas repercusiones extraordinarias que una conciencia con otra estructura psicológica puede observar, aunque nosotros no. Lo que tú percibes es todo ese filamento, por lo que cuando vislumbras otras dimensiones, te ves obligado a pensar en términos de observadores muy por arriba de la hebra, viendo abajo hacia ella desde cualquier punto de vista dado. Esto lo repetimos. Sigue diciendo Seth. En realidad, siguiendo la imagen por completo y estrictamente como una analogía, pone un símil para explicarlo, hay que recurrir a símiles porque si no esto es incomprensible. Siguiendo la imagen por completo y solo como un símil, también habría un infinito número de hebras, tanto arriba como abajo de la tuya propia, las realidades posibles. Dice Seth, hay infinitos yoes paralelos experimentando todas las posibilidades diferentes a la de tu, siguiendo esta expresión, a la de tu hebra. Tú estás viviendo una hebra, pero hay infinitas hebras. Ya lo explicó Seth. Cada decisión que tomas hace continuar la hebra, pero la decisión alternativa abre una hebra paralela. Entonces hay infinitas. ¿Cuántas decisiones tomas a lo largo de tu vida? Bueno, pues imagínate todas las decisiones alternativas. Entonces, claro, la realidad probable que dice Seth es el total de posibilidades de exploración, de los cuales tú vives una, pero hay infinitas. De esto solo habla Seth, además, de todos los reveladores. Esto es lo más complejo que nos han querido contar en la información espiritual, lo de las realidades probables, que a mí me gusta llamar posibles. Y esto se ha intentado empezar a explorar también, al menos en una especulación teórica por parte de nuestra ciencia humana, que son pues, los universos paralelos. Porque desde que se empieza a experimentar y avanzar en el aspecto cuántico de la física, pues se empiezan a dar cuenta de la multirrealidad. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que puede haber infinitas dimensiones paralelas. Cosa que viene confirmada por la información espiritual. En este caso, estrictamente por Seth. Con tanto detalle y con tal abstracción. En realidad, siguiendo la imagen por completo, repetimos, y estrictamente como una analogía, también habría un infinito número de hebras, tanto arriba como abajo de la tuya propia, todas parte de una inconcebiblemente milagrosa telaraña. Claro, la telaraña de la multirrealidad posible, de la exploración infinita. ¿Cómo se puede explorar las infinitas posibilidades en una vida humana? Aunque sea en un ciclo de reencarnaciones, aunque sea por
todas las conciencias de un determinado planeta, que son miles y miles y miles de millones, no solo las humanas, sino vegetales, animales, en fin, las cosas también tienen una conciencia trascendente y experimentan las cosas materiales, las piedras, en fin. Pues ¿cómo? Pues con este sistema de multidimensionalidad paralela. No habría otra forma. Entonces eso nos intenta explicarse, que nosotros nos imaginamos un filamento, una hebra, una línea temporal de nuestra vida. Pues yo en mi vida he experimentado todas estas cosas. Pues no, se han experimentado muchas más, porque hay infinitas vidas paralelas que se están experimentando con yoes paralelos que lo están haciendo. Y que desde arriba se tiene una visión global, pero cada yo paralelo tiene solo la visión particular de su vida. En realidad, siguiendo la imagen por completo, repito varias veces para que se vayan relacionando las explicaciones con lo que dice Seth. En realidad, siguiendo la imagen por completo y estrictamente como una analogía, también habría un infinito número de hebras, tanto arriba como abajo de la tuya propia, y a un lado y al otro, todas parte de una inconcebiblemente milagrosa telaraña, la araña de la conciencia infinita. No obstante, cada filamento no sería unidimensional, sino que tendría muchas dimensiones. Y concebiblemente, si supieras cómo, habría una especie de saltos de rana de un filamento a otro. Bueno, pues bien, todas estas infinitas posibilidades, todos estos infinitos filamentos o hebras, arriba y abajo de la nuestra y por los lados, un continuo, un volumen es como uno de estos cables submarinos que están formados son cables muy gordos que están formados por miles de cablecitos que van por dentro, ¿no? Bueno, pues hay que imaginarse eso. Dice, no son solo físico-materiales, son de los 7 niveles dimensionales, de las dimensiones posibles también en esos 7 niveles dimensionales. Esto es lo que comentábamos antes, de que una conciencia con una estructura psicológica, neurológica, psíquica, más capacitada que la nuestra, no solamente ve nuestra actuación física o las infinitas actuaciones físicas paralelas, sino la relevancia multidimensional de nuestra actuación física. Ahí ponía el ejemplo, lo repito, que dicen los reveladores, no sabéis la relevancia a todos los niveles que tiene vuestra actuación en la Tierra. Bueno, pues esto es a lo que se refiere Seth. Entonces habría una infinidad posible de exploración en cada dimensión y luego podríamos decir que eso es horizontal y luego una infinidad vertical de que lo que se hace en una dimensión tiene un reflejo en otras dimensiones. Y habla de los saltos de rana. No obstante, cada filamento no sería unidimensional, sino que tendría muchas dimensiones, bueno, en los 7 niveles dimensionales, y concebiblemente, si supieras cómo, habría una especie de saltos de rana de un filamento a otro. Es decir, hay una intercomunicación entre los filamentos, los infinitos filamentos posibles de una determinada dimensión y los infinitos filamentos multidimensionales de reflejo. Hay saltos entre unos y otros, quiere decir, están interconectados de alguna manera. Dice Seth, no estarías obligado a seguir algún filamento en particular y como si fuera una línea sencilla. La conciencia desde arriba puede elegir qué filamento sigue, tanto en los horizontales como en los verticales. Digo, lo de horizontales y verticales es para que nos hagamos una idea de que hay muchos filamentos posibles en nuestra dimensión físico-material, pero hay muchos filamentos multidimensionales reflejo de la actuación de nuestra conciencia en esta dimensión
con respecto a las demás. Por eso digo horizontal y vertical, para que nos imaginemos un cuadro de doble entrada con todas las posibilidades que resultan, no por otra cosa. Ahora bien, hay personalidades lo suficientemente desarrolladas como para hacer esto. Claro, pues nosotros estamos en el extremo de la limitación, pero en los otros niveles dimensionales, según se van acercando más al nivel cero o de realidad originaria o del yo soy o del conjunto Dios-filiación, siempre dentro de la exploración espaciotemporal, las conciencias de los personajes están mucho menos limitadas. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando en limitación hasta el séptimo nivel. Por lo tanto, en los otros niveles hay menos limitación. Hay personalidades lo suficientemente desarrolladas también puede ser que han bajado hasta abajo y están subiendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Subir. Pues en algún punto, por eso el capítulo anterior 17 habla de un futuro Set, de Set 2. Es una versión de Set mucho más evolucionada que Set. Bueno, pues este es el tipo de conciencias al que se está refiriendo ahora mismo. Ahora bien, hay personalidades lo suficientemente desarrolladas como para hacer esto. Cada acto de saltar, por decirlo así, como la rana, de un filamento a otro de realidad, por la conciencia rectora de todas ellas, forma un nuevo filamento. Es que además esto está en continua extensión y creación. Cada acto de saltar forma un nuevo filamento. Siguiendo con nuestra analogía, imagínate a ti mismo como el yo A. Te haremos arrancar de la realidad física en el filamento A, aun cuando ya has atravesado muchos otros filamentos para llegar a donde estás. Pero bueno, pones un ejemplo, imagínate una persona, tú, y partes del filamento A en tu vida física. Sin atajos o incluso recorrido promedio, no entiendo esta expresión, o incluso recorrido promedio, seguimos, a ver. Cualquier yo A viajaría por el filamento A siguiendo la estrecha línea hacia el infinito, una línea temporal. Nuestra conciencia individual es lo que hará. En principio hará eso. Seguir ciclo de reencarnaciones, sacar ciclo de reencarnaciones, vas ascendiendo, como describe el libro de Urantia, pero tu individualidad sigue una línea, la tuya, el yo A. Sin embargo, en algún punto el filamento A se convertiría en filamento B. De la misma manera, el filamento B se volvería filamento C. Y así sucesivamente. Yo creo que aquí se está refiriendo a los ciclos de reencarnaciones. Ahora bien, pero vamos a ver, porque esto es tan abstracto que vamos a terminar de leer. Ahora bien, en el filamento A, en la línea temporal A, el yo A, por ejemplo tú, en tu vida, no se percataría en su presente de los yoes futuros en los otros filamentos. Amigo, claro, tú estás viviendo tu vida ahora y no sabes los siguientes personajes que tu esencia de energía va a representar, que tu conciencia interna va a representar. No lo sabes. O no sabes tu individualidad cómo va a continuar. Esto puede tener esos dos significados. Digo, cómo va a continuar su evolución, porque tú como el personaje concreto que eres ahora, aunque vas a ser otro personaje en el ciclo de reencarnaciones, sin embargo, el personaje concreto no se extingue, ya continúa su línea de ascensión, aunque la conciencia que sostiene a tu personaje concreto es la que sostiene a todos los personajes de la línea de reencarnaciones. Esa conciencia de sexto nivel que va generando los personajes de séptimo nivel, no obstante, cuando el personaje de séptimo nivel muere y termina su vida, no se extingue. Tomemos la línea de un ciclo de reencarnaciones completo y hagamos un círculo. Pues bien,
En el centro está la conciencia de sexto nivel, del astral, y ha generado simultáneamente personajes en toda esa línea, pero esa conciencia lo vive simultáneamente. Hemos hecho de esa línea un círculo, aunque los personajes lo viven linealmente. Ahora bien, en el filamento A, el yo A no se percataría en su presente de los yoes futuros en los otros filamentos. Únicamente al conocer uno de estos otros yoes puede darse cuenta de la naturaleza de esta extraña estructura a través de la cual está viajando. Cuando empiezas a tener noticia, dice Seth, a conocer, a tener noticia, de la forma que sea, por la información espiritual, por ejemplo, de que tu esencia de energía está animando diferentes personajes físico-materiales, todos insertos en ese filamento continuo de dramatización histórica de la humanidad, entonces empieza a comprender concretamente, puede darse cuenta de la naturaleza de esta extraña estructura a través de la cual está viajando. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre a nosotros, que ahora son bonitas ideas, pero, en fin, si empezamos a tener suficiente conciencia y el personaje concreto tuyo, el yo A, evoluciona y adquiere conciencia de él mismo en un nivel superior, pongamos el superior inmediato, esa porción de sexto nivel dimensional que ha generado esa ramita de la cual han partido todas las hojitas del ciclo de reencarnaciones, entonces ahí se da cuenta y dice, ah, claro, ahora voy entendiendo de qué va esto. Sin embargo, existe un yo que ha recorrido ya esas rutas, de quien los otros yoes no son sino una parte. El generador de sexto nivel dimensional, la ramita de la cual parten las hojitas de séptimo nivel dimensional, ya ha recorrido porque él está simultáneamente viviendo todas las vidas a la vez. Aunque los personajes están en la línea, él está en el centro del círculo, recibiendo las experiencias de todos a la vez. Existe un yo que ha recorrido ya esas rutas de quien los otros yoes no son sino una parte. Este yo, en sueños y condiciones disociadas, se comunica con los diversos yoes ascendentes. Todos los personajes, en el ejemplo este del ciclo de reencarnaciones, porque Sen no está hablando de un ciclo de reencarnaciones, me ha parecido que podía ser un buen ejemplo. Entonces, estos personajes se relacionan con su esencia central. Las hojitas se relacionan con la ramita de la cual parten. Las hojitas que son ascendentes, que son personajes que a partir de ahí ya evolucionan solos y tendrán que adquirir conciencia todos de la ramita que son y de todas las hojitas que son. Todos ellos tendrán que hacerlo. Este yo, en sueños y condiciones disociadas, es lo que hacemos por las noches, además. En fin, conocer a los otros personajes del ciclo de reencarnaciones, de los sistemas probables, relacionarnos con nuestro yo superior. Esto luego aquí no lo recordamos, es lo que nos dicen que hacemos. Aquí, en fin, recordamos lo que buenamente desde otra instancia decisoria se quiere que recordemos de nosotros mismos. Y haciendo pues los debidos esfuerzos técnicos, pues podemos tener cierta conciencia de esos viajes multidimensionales como personajes. Este yo, en sueños y condiciones disociadas, se comunica con los diversos yoes ascendentes. Cuando este yo crece en realización de valores, evoluciona espiritualmente, puede percatarse de esos viajeros en otros filamentos, aumenta su nivel de conciencia y se da cuenta de que es ramita en vez de cada una de las X hojitas que salgan de esa ramita.
Cuando este yo crece en realización de valores, puede percatarse de esos viajeros en otros filamentos que a él le parecerían ser futuros yoes. Uno de los personajes evoluciona muchísimo, adquiere conciencia de ramita y de las hojitas del ciclo de reencarnaciones, del resto, de las futuras y de las pasadas. Porque al adquirir conciencia de ramita, sale de la sucesividad lineal y se coloca en el centro de ese círculo que hemos formado con ese filamento uniendo sus extremos, y ahí aparecen todas las vidas simultáneamente. Adquiere conciencia de ramita, adquiere conciencia de la esencia de energía de la cual parten todos los personajes del físico material. Cuando crece en realización de valores, cuando hay evolución espiritual. Cuando empieza a valorar lo trascendente y no lo mundano. ¿Qué es la evolución espiritual sino darle valor a lo más real frente a lo menos real? Y esto es la evolución. Pues bien, vamos a dejarlo aquí, porque aquí no hay un sitio bueno donde dejarlo, porque esto es una explicación larguísima de Seth. Pues bien, hemos hecho en esta hora, pues más o menos 2 caras, 2 caras, una hoja, sí, 2 caras, hemos hecho más o menos. En fin, vamos muy lentos, pero creo que se entiende por qué hay que ir detalladamente lento en todo esto, porque si no sería una lectura que sería pues poco comprensible. Entonces merece la pena pararse y ver cada una de las implicaciones y relacionarla con otros textos, y en fin. Entonces lo vamos a dejar aquí, en el comienzo de la siguiente frase, que es: todo esto se oye complicado, pero únicamente porque debemos manejarlo con palabras. Bueno, pues aquí continuaremos en la siguiente sesión. Ya veis que esto sencillo no es, pero es de un interés extraordinario ver la información que Seth nos da sobre esta cuestión, que al final, pues, todos los textos de una u otra forma acaban apuntando a ella. El diseño de la realidad, de las diferentes realidades multidimensionales. Y Seth esto lo está utilizando como antecedente para seguir hablando de los conceptos, de su concepto de Dios, que hemos empezado con él, solo que ahora está haciendo un gran antecedente para luego seguir explicando su concepto de Dios. Pues bien, lo dejamos aquí, no tiene sentido continuar hasta algún otro punto en el que sea más adecuado parar. Por lo tanto, la siguiente sesión continuaremos con esta, para mí, la más interesante información que da Seth. Claro, es muy metafísica, pero en fin, veréis en las siguientes sesiones que es apasionante lo que dice Seth sobre Dios. Sin más, prospector.